la idea es que ustedes tengan un panorama más, eh, una mejor panorama para entender este tema de la inmunología. Ah, Profe, sí. ¿hay posibilidad que te presente pantalla y muestre cómo hice mi trabajo para ver si está bien o si le falta agregar algo? Este, lo que podríamos hacer es que me envíes en mi correo particular y ahí vemos. Para no, este, a no ser que todo el mundo quiera ver, ¿verdad? O sea, no sé cómo decir. No sé Y si qué. te voy a pasar entonces, profe. Dale, sin problema. No hay problemas. Como ya dije la vez pasada, eh, el tema del trabajo es para ayudarle un poco con el tema de las notas y también para que tenga un panorama más clínico de lo que es la inmunología, ¿verdad? Desde ese punto de vista eh, es interesante, ¿verdad? Eh, por ahí si tenemos oportunidad y tiempo, podemos exponer después el trabajo. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que para la final, por ejemplo, para aportar algunos puntos. No sé si me comprende. Porque este trabajo va a ir al segundo parcial, ¿verdad? Y, Profe, señora, yo, escucho. profe, no estoy teniendo todavía grupo y creo que me va a tocar hacer sola o puedo ingresar a otro grupo. ¿Vos quién sos? Vos Isidora sos Rolón. Isidora Isidora. Rolón. Isidora, vos estás conmigo, María Martínez. Ah, bueno, entonces ya me agrego al grupo. Dale, gracias. Ya me parecía algo. Pero bueno, resuelto el tema entonces. Bueno, es probable que Isidora esté también. Vos tenés conmigo también bioquímica, Isidora, No, profe. El año ¿no? pasado llevé. Ah, bueno. Bien, otra pregunta más. Ahí te pasé, profe, el documento. Cuando puedas, si me contestas, te agradezco. Dale, voy a revisar ahora un poquito más tarde. Y luego te doy las observaciones y a ellos, si no, si está bien, ya está bien. ¿Está bien? Dale, profe, pero a tu WhatsApp nomás te pasé. Dale, sin problema. Este, habíamos hablado la vez pasada del reordenamiento génico y habíamos establecido de que eh, gracias a este reordenamiento génico es lo que nosotros, sobre todo los seres humanos, ¿verdad? Porque esto hay que entender, después vamos a ver el último capítulo es de filogenética, se llama el capítulo, para entender un poco mejor de que el tema del desarrollo inmunológico eh, no en todos los seres vivos es lo mismo. O sea, en los seres humanos es lo que más tenemos más avance, y no porque se haya estudiado más, no, sino se ha determinado científicamente que um, los humanos, nuestro sistema inmunológico es mucho más complejo y un poco más completo que el resto. Eh, por algo somos diferentes, ¿verdad? En la naturaleza. Nuestra capacidad de adaptación al medio es bastante grande y gracias a este reordenamiento génico eh, que tenemos en la inmunoglobulina, ¿verdad? Porque si no tuviéramos este reordenamiento génico, estaría muy limitado o limitada
adaptarnos a diferentes medios o medios ambientes, ¿verdad? O sea, porque tenemos suficiente capacidad como para adaptarnos a casi cualquier ambiente del planeta. Ahora, no hablemos de otros planetas. Estamos hablando del planeta Tierra. Uno de los problemas probablemente que, si es que habitamos en la Luna, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que vamos a tener va a ser adaptarnos desde el punto de vista inmunológico. Es decir, que pudiéramos ser muy vulnerables a ciertas patologías si es que llegamos a habitar en la Luna, por ejemplo. En Marte, ni que hablar. Pero en la Tierra tenemos suficiente capacidad para adaptarnos a cualquier medio. Esa sería la facilidad que tiene el reordenamiento génico. Y fíjense que si no fuera por este reordenamiento génico, las limitaciones de producir inmunoglobulinas para diferentes antígenos también iba a estar muy limitado. Es decir, hasta el momento no se conoce ninguna limitación de producir inmunoglobulina contra cualquier antígeno. Ahora, hay que entender también que los entes patógenos cada vez son más astutos, por decirlo así, y saben solaparse y pasan desapercibidos del sistema inmunológico y entonces fácilmente escapa al sistema inmunológico y produce la patología. Eso es otro asunto, ¿verdad? Pero desde el momento en que el sistema inmunológico detecta un antígeno, tiene la capacidad de producir, de reconocer y producir antígenos, mejor dicho, anticuerpos y células que pudieran combatir a ese antígeno. Eso sería pero ahora estamos en inmunoglobulina, por lo tanto, la producción de inmunoglobulina es lo que es prácticamente ilimitada. Y como ya habrán notado también, es muy importante la nutrición del paciente para producir inmunoglobulina. Porque las inmunoglobulinas son en general proteínas. Entonces, una persona que no consume mucha proteína o no está bien nutrida, evidentemente va a ser inmunodeprimido. No por una capacidad del sistema inmunológico, sino porque no hay aporte suficiente de sustancias para producir mecanismos de defensa, ¿verdad? Ya sea complementos, inmunoglobulinas, y todas las linfocinas, citocinas, todo lo que sea mecanismo de defensa. Bien. Entonces, las reordenaciones del segmento génico, que es la parte de la región variable, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de... ¿Se acuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, que hay IgG y IgM para diferentes antígenos o diferentes agentes patógenos? Ya para Chaga, para dengue, para lo que sea. Eso es porque en la región variable es donde realmente se diferencia. O sea que una IgG o IgM para Chaga o para dengue, la diferencia está en la región variable. O en la forma en que se adapta al antígeno sería. Y no en las regiones constantes, ni en la fracción constante. Bien. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Que lo más importante es... Sí, profe. Bueno, es decir, yo siempre trato de hacer comparaciones más visibles. Por ejemplo, la mano podría ser como una región variable del anticuerpo, ¿ya?
Entonces la mano cuando va a tomar un objeto, si es circular, por ejemplo, se adapta a la esfera, ¿verdad? Si es cúbica, se adapta al cubo y así sucesivamente. Asimismo también son los anticuerpos en la región variable. Se va adaptando de acuerdo al tipo de antígeno que se les presenta. Es decir, que cada antígeno es promotor de su propio anticuerpo. Eso sería. Bien. Entonces, en la región se producen durante la maduración de los linfocitos B. Este parece que ya habíamos hablado. ¿Sí? No sé si con ustedes hablé de esta parte, pero creo que sí. ¿Ya? Bien. Entonces, durante la maduración en la médula ósea, con una sucesión determinada, primero se organizan los genes de variable de cadena pesada y luego la variable de la cadena liviana. Profe, Y al disculpame final, que te interrumpe. sí, Nosotros nos habíamos quedado en organización de los genes de la inmunoglobulina organización, para ver si estoy en lo correcto, nomás, profe, o nos estamos saltando algo, porque no me ubico. esto, avidez, Ahí pasamos todo, profe. sí, organización, De los genes de las inmunoglobulinas y hablabas de la familia K, ah, L y H. sí. Sí, ahí, profe, el siguiente. Yo tengo así anotado que nos quedamos hasta ahí. Y las familias K y L poseen segmentos de tipo LBJC y la familia H posee segmentos de tipo LBJCD. Entonces acá, ah, y sí, está bien, y esta es la continuación de esto. Ok, profe. Bueno, Ya, así mismo, esta es la continuación de hecho que hablamos ya parte de eso seguramente por eso que me suena conocido, ¿verdad? ok, profe. Bien, al final del proceso de linfocitos B, ahora lo que también quiero que tengan bien claro es que solamente los linfocitos B son los que tienen capacidad para producir inmunoglobulinas. Pueden llamarse de diferente manera, pero siempre va a producir B. B es el que produce. Insisto en esto porque a veces los libros dan a entender, o sea, no es que dice, claro, no dice, pero cuando uno lee de forma muy rápida parece ser que hay otras células que pueden generar inmunoglobulina y eso no es cierto. Aclaro nomás esto para que no haya confusiones cuando ustedes están leyendo. Bien. Bueno, al final Maduro presenta la inmunoglobulina de membrana de los isotipos IgM e IgD, que son los primeros. O sea que IgD en realidad se va a transformar en IgM y luego IgM se va se va a volver soluble. IgD no. Bien, solamente más tarde en la periferia se detectarán reordenamientos de genes de la cadena pesada, lo que llevará al cambio de clases, pero sin que cambie la especificidad hacia el epítopo original. Eso no va a cambiar nunca. O sea que una vez que se produjo la cadena variable, pesada y liviana, el resto ya solamente puede ser IgG o IgM o IgE, pero ya no va a variar la zona variable como sería, ¿verdad? Y esto es muy importante. Entonces, esto sería de esta manera. En el ratón existen diferentes opciones según nos referíamos a la cadena del tipo 1 o del tipo K. En el caso 1 de la cadena L, solo se pueden dar las combinaciones siguientes a esto. Esto sería en ratones, que hay que entender también que estos estudios se hacen primero en ratones de experimentación. ¿Por qué esto es así? Por cuestiones éticas. O sea, no se puede hacer experimentos en seres humanos. Pero una vez que se pueda ya determinar
ciertos valores, ciertos parámetros experimentales, se va probando en otros seres superiores, por ejemplo, monos, hasta llegar al ser humano. Una vez que sea más o menos seguro, se prueba en seres humanos. Fíjense este detalle muy importante. En el tema del COVID, es lo que más resistencia tuvo, porque supuestamente no hubo este proceso de seguridad en cuanto a las pruebas, sino que directamente se aplicó a humanos. Esto es lo que sostienen los antivacunas. Sin embargo, los investigadores defienden de que en realidad se completaron las pruebas. Y esto es muy importante porque resulta que al saltar un proceso es de alto riesgo, o sea, es muy inseguro para el ser humano. Hasta el momento las consecuencias negativas que pudiera tener esta vacuna anti-COVID son mínimas. O sea, son muy similares a las antigripales. Hasta el momento. Hay que decir que hasta el momento porque como es una vacuna nueva, evidentemente... Hago una pregunta acá en este... ¿Alguien duda de la eficacia de la vacuna? Sobre todo conociendo a la población paraguaya, ¿no? Sin mencionar otras poblaciones. ¿Alguno de ustedes duda de la eficacia de esto? Y yo particularmente no, profe. Pero hay alguna persona que diga, sabes que yo no me da seguridad, siento que no es cierto, o cosas así. O todo es una farsa. En este grupo hay gente de ese tipo. Por lo visto que no hay. No es para no es para escracharle una cosa así, ¿verdad? O sea, a nadie se le puede escrachar, cada uno es libre de pensar y hacer lo que mejor le parezca. Eso no hay drama. Solamente que es importante poner en un foro donde se trata temas desde el punto de vista científico y argumentar, ¿verdad? No desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Es una cuestión muy complicada. Bien, voy a ver un poco ahora después desde qué punto arrancamos. Pero yo creo que estaríamos desde complementos, Complemento, profe. si mal no recuerdo, ¿sí? Pero podríamos confirmar eso, pero yo creo que está por ahí, ¿no? A partir de complementos sería. ¿Sí? Bien. En los casos de la cadena K, cualquiera de las aproximaciones de 300 segmentos de la variable K se pueden combinar aleatoriamente con cualquiera de las de JK. Esto es en el caso de las recombinaciones. Y esto reordenado consiste en sentido 5 a 3 sería la recombinación. Es decir, que el segmento ligero a un corto intrón segmento empalmado con BJ, procedente de una reordenación. El segundo intrón, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que pueden abarcar uno o más segmentos, J, y no seleccionado por el evento de la unión BJ anterior. Y ahí forma
la CK, o sea que la porción constante K. ¿Se acuerdan que primeramente se recombinaban la parte variable, ya sea liviana o pesada? Y luego la parte constante, que es la que va a determinar los isotipos. Entonces, esta secuencia de ADN reorganizados es transcripta por la ARN polimerasa, comenzando por el segmento L hasta terminar en el lado 3 del carbono, de la región constante, lo cual produce un ARN primario, que ulteriormente es sometido al típico procesamiento por corte y empalme, explícito, y adiciona la cola de la poli A en el extremo 3 para generar ARN mensajero que sale desde el núcleo al citoplasma. Bien, ustedes habrán recordado, ¿verdad?, de que no recuerdo qué marca de la vacuna era ARN mensajero. El ARN mensajero es la que ordena la formación o la creación o sistematización de las cadenas de aminoácidos. Es decir, es el que va a determinar posteriormente cómo va a ser la cadena primaria, la estructura primaria y secundaria y terciaria de las proteínas. En este caso, el de la inmunoglobulina. Bien. Habían algunas teorías también que hablaban que al ser de origen genético, podrían alterar a los genes. Esa también era otra duda que sembraron los antivacunas con respecto a la aplicación de ARN mensajero. Bueno, el ARN mensajero, como ya habrán visto ahí, el ADN produce un ARN polimerasa y luego se convierte en ARN mensajero. O sea, se convierte en una forma de decir más, se va a generar. Es decir, que el ARN mensajero no tiene contacto con el ADN. Por lo tanto, la alteración genética es prácticamente imposible. Primero, porque no tiene contacto. Segundo, que tiene una barrera que se llama membrana nuclear, porque el ARN mensajero es citoplasmático. Por lo tanto, la posibilidad de que pudiera hacer una alteración genética es prácticamente imposible. Y luego ya sabemos que el ARN en el sistema retículo endoplásmico rugoso comienza la traducción, es decir, ahí aparecen las primeras, ¿cómo se llama?, cadenas polipeptídicas, que va a ir creciendo al interior. Y finalmente la cadena proteica se escinde a nivel del péptido líder, quedando la cadena ligera en el interior del retículo endoplasmático rugoso, que después se va a unir y ahí recién se va a generar la inmunoglobulina. Bien, no sé si se acuerdan ustedes que habíamos hablado también de la técnica de la RNA polimerasa, o de la técnica como técnica. Alguien me había preguntado cómo era el tema de la PCR. En línea general, esto es lo que se hace, pero en tubos de ensayo, no dentro de la célula. Es decir, que de la RNA, que sería el componente genético del virus, se va a convertir, en vez de ser una polimerasa, convertasa, se va a convertir en una invertasa. Es decir, que de la RNA del COVID se va a convertir en un DNA. Y ese DNA es lo que se va a detectar en sus dominios, en 3 dominios diferentes.
Por eso es una técnica bastante sensible y específica. Algunos errores, por supuesto, que tiene que haber, pero es mínimo. Bien, Profe, señor. tiene que pasar ADN entonces para poder detectarse. Claro, o sea, la técnica del COVID, mejor dicho, la técnica del PCR, que sería la, eh, Esa es la reacción en cadena de la polimerasa, por favor. reacción en cadena de la polimerasa, que es, de del DNA. Ahora, pero primeramente lo que se tiene que hacer, por eso que es una técnica bastante engorrosa desde el punto de vista de tiempo, ¿verdad? No se puede hacer como la glucosa, que en 20 minutos, una cosa así, que sería lo ideal para diagnóstico de este tipo de pandemia, ¿verdad? Nosotros tardamos prácticamente 6 horas, como mínimo. En algunos casos se tarda 4 horas, dependiendo del tipo de equipo que se tenga, ¿verdad? Pero entre 4 y 6 horas. Y eso es mucho para un diagnóstico en algunos casos. Sobre todo cuando uno está en un hospital, ¿verdad? Para viaje y para saber nomás si tengo y toda esa historia no hay mucho drama, ¿verdad? Pero, Profe, sí, y entonces ese RNA se invierte a DNA para que pueda saltar en el PCR. así mismo. Sí, Ah, así mismo. Porque el sistema biológico normal pues, es que el componente genético de cualquier célula sea DNA, no RNA, ¿verdad? O sea que en este caso es un retrovirus, igual que el SIDA, es un retrovirus. El virus del SIDA también es un retrovirus, que también se puede hacer por medio, que es mucho más sensible, por el medio de PCR. Pero, como les dije, tiene que haber una, reacción inversa, que es provocado de forma... Y luego, ¿qué es lo que hace la polimerasa, verdad? Y la polimerasa, ven que se detecta, por ejemplo, una fracción de RNA, ¿cierto? Se convierte en DNA y eso empieza a multiplicar por 1000, por ejemplo. Y luego, ustedes habrán escuchado de alguna manera lo que se denomina como CT, tiempo de conteo. Sería que se conoce como CT. Y pone, por ejemplo, 20, 30, 40, 50. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más rápido detecta el equipo, hay más cantidad de RNA. Y cuanto menos hay, más tarda. O a veces ya no detecta. ¿Comprenden? Entonces, en ese caso es negativo. O le estoy sí, sí, confundiendo más. se entiende, profe. Es decir, yo creo que en el Paraguay en particular hubo un error en cuanto al informe, a no informar el CT, porque al informar CT, indirectamente estamos hablando de una carga viral, ¿comprenden? Cuanto más virus yo tengo, más rápido se detecta. Cuanto menos virus tengo, tarda más en detectarse. O sea que el CT es más alto. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, esa profe. carga viral, evidentemente esa carga viral tiene mucho que ver con la gravedad de la patología. O sea que una persona que tiene una carga viral alta tiene más probabilidad de complicarse más gravemente. Hablo de una experiencia personal en este caso. A mí me tomó el virus ya después de la segunda dosis de la vacuna. Y tenía un CT, porque eso no se informa, pero como yo formo parte del staff, por decirlo así, entonces a ver, pregunto, ¿cuánto es el CT? Y menos de 20. Es decir, que mi carga viral era bastante alta.
Lo que significaría entonces que tendría que tener mayores complicaciones. Sin embargo, como ya estaba vacunado, tenía las 2 dosis de las vacunas, prácticamente pasó desapercibido. O sea, tuve algunos picos febriles, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algunas manifestaciones leves. Y prácticamente no, o sea, yo no me fui a trabajar 14 días y me sentía como un perro verde porque yo no sentía nada raro y me tenía que quedar, pero en honor a que de no contaminar a nadie, ¿verdad? Y a otras personas, así como alguien puso ahí, le dio después de la tercera dosis. Fíjense que la otra posición de los antivacunas, ¿y para qué te vas a poner si no te va a evitar? Ninguna vacuna en el planeta evita la contaminación. Ninguna vacuna. Todas las vacunas, lo que sucede con todas las vacunas es que disminuye el efecto del agente patógeno en el organismo de esa persona vacunada. Eso es prácticamente en todo. Si vos tenés una vacuna contra la hepatitis B, y no es que vos no sé, el virus de la hepatitis va a ser, no, ese está vacunado, no vamos a acercarnos a él. Eso no existe. Lo que existe es que te contaminás, pero el efecto es mínimo o nada. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, profe. Fíjense que a esto es lo que nosotros conocemos como salud pública. ¿Quién de acá ya dio salud pública, por ejemplo? Nadie parece. Bueno, ustedes cuando den salud pública se van a dar cuenta ahora de que eso forma parte de la salud pública. Porque hay siempre propagandas o antipropagandas que para una población no educada le afecta negativamente. Y contra eso también tenemos que luchar la gente que trabajamos en salud, contra esas propagandas. Y para eso tenemos que saber bien lo que sucede en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en realidad en todos los casos? Y que decimos que ninguna vacuna impide que el agente patógeno entre en el organismo. Eso es aquí y en Inglaterra. Ahora, todas las vacunas lo que hace es evitar el efecto negativo de ese agente patógeno en ese organismo. Eso es lo que sucede. Pero de que ingresó, ingresó. Y como no puede proliferarse, y terminó ahí. Tener una fiebre, dolor de cabeza. Por otro lado, no existe un medicamento efectivo para los virus. Prácticamente lo que existe es tratamientos que son sintomáticos. Y ustedes me van a decir, ¿para qué entonces se toman los antivirus? Y se toman los antivirus para evitar la proliferación. Pues, es decir, habrán escuchado ustedes de alguna manera que después del 10º día ya el Remdesivir y toda esa historia ya no sirve. ¿Y por qué? Porque para ese estadio de tiempo ya los virus ya se reprodujeron todos, ya al máximo ya está. ¿Y para qué entonces van a tomar más? ¿No sirve más? Algunos que son más drásticos dicen 7 días, no 10 días. Entonces, ustedes van a tener también la experiencia de que, por ejemplo, uno se va a engripar. Y si uno toma un antiviral en ese momento, después ya al santo botón ya tomó. Bien. Hay un mecanismo de reordenamiento en la región variable. Antes de describir, entonces sabe que
es notable el fenómeno de ordenamiento a nivel molecular y hay que hacer una referencia a la secuencia de ADN o sea, que hay que saber más o menos cómo se manifiestan el ADN. Y a eso se llama secuencia señalizadora de recombinación, RSS. Y se trata de una secuencia del ADN conservada que aparecen flanqueando los segmentos B, D y J de la siguiente manera. Al lado 3 de cada segmento va del lado 5 de cada segmento, J, B y J. Ambos lados de cada segmento D. Creo que tengo un gráfico ahí para ilustrar después. Y la secuencia señalizadora de recombinación tiene una estructura primaria característica. Es un heptámero palindrómico conservado en un nonámero conservado. Es decir, heptámero significa que tiene 7 cadenas. No es una sola cadena, tiene 7 cadenas. Y conserva en forma, ¿cómo se llama esto? Forma impares de 9. Y una secuencia no conservada que se caracteriza por tener 12 o 23 nucleótidos. Eso sería la parte no conservada. Y esto supone que podemos distinguir dos tipos de secuencia. Una de una vuelta con 12 nucleótidos intercalados entre el heptámero y el nanómero, el nonámero, el 9, 7 y 9. Obsérvese que se llama de una vuelta porque 12 pares de base corresponden aproximadamente a la distancia de una vuelta de una hélice del ADN. ¿Se acuerdan que, bueno, cuando hablaban lo que dan bioquímica, ¿verdad? Una vuelta de la hélice alfa en las proteínas era mucho más pequeño que el ADN. En este caso se habla de 12 a 23. En el caso de las proteínas se habla de 4 y 5. Son mucho más pequeños. O sea que las cadenas y las vueltas, las alfa hélices son más pequeñas. Sin embargo, las características de alfa hélices son las mismas. En cuanto a la característica general. Y de 2 vueltas, que seríamos como 23 nucleótidos intercalados. Entonces, se ve que el esquema de la disposición de la secuenciación de una vuelta y de 2 vueltas respecto a los segmentos B, D y J. En la cadena I, del lado 3, sería el tercer nucleótido, de cada segmento B hay una secuenciación de 2 vueltas. Mientras que en el lado 5 de cada segmento J hay una secuenciación de reordenamiento secuenciadora de una vuelta. En la cadena K, en el lado 3 de cada B, hay un reordenamiento secuenciador de una vuelta, mientras que en el lado 5 de J hay 2 vueltas. Esas serían las diferencias que existiría entre B y J. En las cadenas pesadas, tanto en el lado 3 de B como el 5 de J, posee un reordenamiento secuenciador de 2 vueltas, mientras que ambos lados de cada segmento D poseen de una sola vuelta. En esta disposición nada es casual, no es que al azar eso ocurre. No ocurre al azar, ya que la reordenación de segmentos se debe a emparejamiento entre 2 secuencias de secuenciadores de reordenamiento, de modo que solo se pueden emparejar una RSS de una vuelta con otro RSS de 2 vueltas. Es decir, en cada caso va a haber uno de una vuelta y otra de, no importa que sea de J, de K, de B.
Eso es independiente, pero siempre va a haber uno de 2 y uno de 1. Esta regla, ¿qué es lo que asegura? Que los segmentos B, variable L, solo se unirán a segmentos J liviano. Y que los segmentos variable pesada solamente a D pesado y J pesado. Porque va a haber una catástrofe si de repente una J liviana entra en B pesado o a la inversa, una J pesada entra en B liviano. Eso sería una catástrofe. O sea, sería lo que conoceríamos las inmunoglobulinas inefectivas. O sea que, si ustedes se acuerdan, en los primeros tiempos del COVID también, se pensaba que el COVID producía inmunoglobulina. De hecho, que se detectó que producía. Ahora, lo que siempre se dudó es si iban a ser efectivos o inefectivas. O sea que tendrían la capacidad de eliminar al virus o no. Claro, si estos secuenciadores de reordenamiento no coincidían, por ejemplo, como era un retrovirus, nadie sabía cómo eso iba a comportar. Entonces, evidentemente, vamos a detectar inmunoglobulina, pero nunca íbamos a ver si eran efectivos. Bueno. Entonces, a esto lo que estas uniones conocemos como uniones ilegítimas, que prácticamente no sirve para nada. Es decir, que pueden unirse, no es que haya un impedimento como tal, como cualquier otro error genético que va apareciendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un error genético, podríamos llamarlo como el síndrome de Down, ¿verdad? Pero eso no es lo lógico, no es lo normal. Lo común es que no haya síndrome de Down. Pero al haber un error, esto se aplicaría como una cuestión así. En los últimos años se van desentrañando detalles del fenómeno de recombinación que se da entre parejas de secuencia RSS responsable de la unión de los segmentos B, D y J. Esta recombinación origina la formación de dos tipos de uniones, es decir, la zona de oposición de segmentos o extremos de segmentos que antes estaban alejados unos de otros. Y una unión codificadora formada por la unión de dos secuencias codificadoras que se fusionan entre sí para dar un solo mensaje continuo. Una unión de señales formada para dos RSS que han participado en el evento. Entonces tenemos de esta manera. Una RSS con espaciador de 12, es decir, de una vuelta, y otra de RSS con espaciador de 2 vueltas, que serían de 23 bases. Entonces, cuando dos segmentos génicos que van a participar en la reordenación tienen la misma orientación de transcripción, la recombinación produce delección del material intermedio, intercalado entre los dos segmentos, junto con las dos señales de un ADN circular que se pierde. En este caso, ven que hay una forma natural en la que estas recombinaciones son inefectivas. Cuando van a ser inefectivas, automáticamente se deshacen, se pierde. Ese es el sistema de seguridad que hay. Por eso es que decimos difícilmente un error genético en general, estamos hablando de en general, por ejemplo como el síndrome de Down, no es común porque hay un sistema de seguridad. Ahora, cuando el causante de ese error genético es persistente en el tiempo, entonces sí, no hay otra salida. Y la última, el último sistema de seguridad que
que ocurre en el sistema biológico es que generalmente aquellos seres vivos que tienen errores genéticos, generalmente hay un aborto espontáneo, en la mayoría de los casos. Bien, en el segundo caso, cuando los dos segmentos génicos están orientados en forma opuesta, entonces es decir, están invertidos, la recombinación que genera la unión de ambos produce la inversión de uno respecto al otro, con la consiguiente retención del material intercalado junto con las dos RS, que sería la forma natural que hay en este caso. O sea que uno viene del 3 y el otro viene del 5, o sea, empieza con el 5, o sea que sería antienlazante. Y la recombinación se da en varios pasos. Lo que describimos a continuación no deja de ser por el momento un modelo hipotético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bien, el tema del mapa genómico es bastante complicado, o sea, fue bastante complicado hasta hace más de 5 años, que el mapa genético humano sobre todo empezaron a ser reales. Bien, esto ya dijimos, ya no voy a decir más porque es muy repetitivo. Bien, genes de activación de recombinación serían los... fíjense un detalle muy importante. Esto no es que ocurre por arte de magia. Alguien tiene que activar eso. No es que, por decirlo de alguna manera, es mágico. Entonces tiene que haber unos genes particulares que tienen que ser activados de tal manera que ocurra la recombinación. O de lo contrario no va a ocurrir. Por ejemplo, si no hay antígeno, no hay activación de los genes. Si no hay activación de los genes, no hace falta la recombinación y por lo tanto no pasa nada. Bien, entonces tiene que haber unos genes de activación. Y si esos genes de activación no son estimulados, y entonces no ocurre la recombinación. Sencillo. Bien, aunque se desconocen casi todos los detalles sobre la enzimología de estas reacciones de recombinación, se han identificado dos genes cuyos productos actúan sinérgicamente en las uniones del segmento. ¿Saben lo que es sinérgico, verdad? Un movimiento. ¿Qué es, profe? Bueno, voy a poner un ejemplo más. Vamos a suponer que vamos a empujar un coche. ¿Verdad? Vamos a empujar un coche. Y entonces yo trato de empujar de hacia atrás, ¿verdad? Y luego se acerca otro compañero, me ayuda y todo el mundo empujamos en el mismo sentido. Eso sería sinérgico. ¿Se entiende, verdad? Una acción sinérgica. Muy bien. Lo que significa que el que empuja el sentido contrario sería anérgico, ya que sentido contrario. En este caso en particular hablamos de dos genes identificados que actúan de formas sinérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se activa uno, probablemente el otro también se active y empiece el mecanismo. ¿Cómo empujar el coche? ¿Ya? Bien. Cuyos productos actúan sinérgicamente en la unión del segmento B, D y J. Entonces se trata de los conocidos como genes de activación de recombinación RAG1 y RAG2. Y se trata de dos genes estrechamente ligados que desempeñan un papel en la maquinaria de recombinación de los segmentos génicos de porción variable de la inmunoglobulina. Inducen roturas de cadena doble
en el ADN a nivel de límites de la secuenciación, de recombinación y secuencia codificadora. Y solo actúan sobre ADN de línea germinal de las inmunoglobulinas. Bien. Solo expresan en precursores de B hasta en estadio conocido como células pro-B, pero no en linfocitos B más maduros. Por una cuestión lógica, ¿verdad? Porque si no, si ya actúan sobre los maduros, no habría control. Solamente pone en condiciones esto, de tal manera que al aparecer en los linfocitos maduros la estimulación, pudieran producir los linfocitos maduros ya las inmunoglobulinas. Y la reordenación de genes de la cadena H parece estar controlada por el ciclo celular. Por ejemplo, los genes de RAG actúan en células detenidas en la fase G1 del ciclo, la fase germinal 1. Y la reordenación productiva parece conducir a la inhibición de la actividad RAG2 por fosforilación dependiente de P34, una quinasa dependiente de la ciclina. Entonces sería una activación enzimática. Luego la reordenación productiva y no productiva. ¿En qué consiste? Aunque la rotura de ADN en cadena doble, que inicia las reordenaciones entre B, en su caso D y J, ocurren de modo preciso en el límite entre los secuenciadores y secuencia de codificadora. Solamente en esas porciones. Y la ulterior unión entre la secuencia codificadora de dos segmentos génicos presenta una gran flexibilidad, lo cual contribuye a la hipervariabilidad del sitio de unión de antígeno, como dijimos en la formación del CDR3. Cada vez que se produce un evento de empalme, este es aleatorio. O sea, no está determinado qué nucleótido del extremo de un segmento se va a unir, o no importa que otro nucleótido del otro segmento implica a la unión. Por lo tanto, cuando se tenga la fusión entre dos segmentos, el mensaje fusionado resultante puede estar o no funcional. Y las reordenaciones también pueden ser en fase. Puede estar en fase. Y se llaman reordenaciones productivas, mientras que las que no han resultado en fase se denominan no productivas. O sea, las que están en fase, estaría en fase de proliferación, ¿verdad? Y las que no están en fase serían las no productivas. Entonces, muchas de estas últimas proceden en sentido 3 respecto de la zona de fusión, en codones sin sentido para la traducción, por lo que generan proteínas truncadas totalmente no fusionables. Es decir, que las estimulaciones que se producen, no todas las estimulaciones van a producir inmunoglobulinas, pero sí van a producir proteínas. ¿Qué significa eso? Que producen las proteínas, pero no pueden unirse. Y por lo tanto son inefectivas. Por ejemplo, si en unas células B en desarrollo se reordena uno de los dos alelos de un tipo de cadena de inmunoglobulina y resulta no productiva, entonces lo intenta con el otro alelo. Si tampoco es productivo, la célula entra en apoptosis. O, es decir, muere. En la médula ósea solo el 8% de las células pre-B llegan a la madurez y logran salir como linfocitos D maduros e incompetentes. Esto es muy importante. A ver, si todas las inmunoglobulinas fueran competentes, entonces tendríamos serios inconvenientes. O sea, ahí estaríamos ya más o menos. Hay algunos trabajos que yo puse ahí que, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son complicadas porque justamente las inmunoglobulinas no pueden
diferenciar lo propio de lo no propio. Es decir, atacan ya sea en forma sistémica o en forma focalizada a algunos órganos o tejidos. La exclusión alélica. ¿A qué se le llama exclusión alélica? Es el hecho de que cada célula B exprese solo uno de los dos alelos de cada tipo de cadena, ya sea pesada o ligera, de la inmunoglobulina. Ello asegura que cada célula B tenga solo una determinada especificidad antigénica. No sé si comprenden esta. Imagínense si esto fuera al revés. Entonces, las clonaciones no serían necesarias. ¿Se acuerdan ustedes que un antígeno estimula las células B, por ejemplo? Ya el mecanismo ya no vamos a discutir ahora, sino que automáticamente lo estimula y luego esas células B se dividen o se clonan y van produciendo algunos de memoria y otros ya produciendo anticuerpos, pero siempre el mismo anticuerpo, no muchos anticuerpos diferentes. Si no hubiera esta exclusión alélica, entonces esa especificidad perdería esas células B. Estos dos científicos han propuesto un posible mecanismo por el cual se explica una vez más que se ha logrado una reordenación productiva en un alelo, se impidan definitivamente nuevos intentos de reordenación de ese tipo. Una vez que se logra una reordenación productiva, las proteínas codificadas correspondientes actúan para evitar ulteriores reordenaciones de ese tipo. Y sí procede a desencadenar las reordenaciones de otro tipo. Es decir, una célula ya estimulada o activada siempre va a ser para un mismo antígeno. Y ya no se puede, o sea que eso no quiere decir que una persona solamente va a producir inmunoglobulina para un tipo de antígeno. Pero si ya está estimulado por un antígeno, una célula, eso se va a reproducir y va a producir inmunoglobulina para ese antígeno. Si aparece otro antígeno, otra célula que también puede ser estimulado por por ese nuevo antígeno y va a producir específicamente para ese antígeno no materno. O sea que hay una seguridad de que no se pueda volver a replicar la producción para el mismo antígeno, pero sí para otro antígeno. Bueno, esto es lo que ya dijimos y no vale la pena repetir. Ya dijimos, por lo tanto no vamos a... Bien. El reordenamiento del tipo B1 y BJ1 usando el otro alelo, si productiva, se produce un IgM funcional. Si no es productiva, la célula ha perdido todas las posibilidades de esta peculiar lotería y entra en apoptosis. Esto sería, es como si fuera que no están estimulados. O sea que, es decir, produce inmunoglobulina, podría producir inmunoglobulina no efectiva, pero es como si fuera que no está estimulado y muere. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Alicia, que vamos ahí, ¿no? No, profe. Bien. Fuentes responsables de la diversidad de los anticuerpos. Esto ya dijimos
pero vamos a tratar de ordenar un poco mejor. El momento de resumir los distintos orígenes explican la extraordinaria diversidad de anticuerpos que cada individuo produce. Primero, la existencia de segmentos génicos múltiples en línea germinal. Ya hemos hablado de la variedad del segmento de la familia multigénica, por ejemplo, BK, BH, pero también del tipo J y D. Y segundo, las combinaciones entre estos segmentos. Entonces tenemos, ya dijimos que esto se hizo en ratones, y son más o menos así de 300 tipos de BH por 13 tipos de DH y 4 tipos de J y toda esa historia, ¿verdad? Estas serían las diferentes combinaciones que hay. En ese sentido se puede ver que tanto la teoría germinal como la variación somática tenían su parte de razón y existen múltiples genes que no tanto como hubiera exigido la teoría germinal primitiva, que se recombinan aleatoriamente, como propugnaba la teoría somática. Entonces ya sabemos estos detalles. Y por eso lo que se habla de se habla de las codificaciones que son flexibles, o la flexibilidad. O sea que no hay una rigidez única. Bueno. Bien. Gustaría exponerle algunas células y por qué hablamos de diferentes células del sistema inmunológico. ¿Ustedes ven esto que les estoy mostrando? Sí, profesor. Bien. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como la celularidad sanguínea, esto que está acá abajo. ¿Ven? Todo esto que está acá abajo es normal tener en sangre periférica. Tenemos los linfocitos, los glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En circunstancias no normales, estos pueden aparecer en mayor cantidad o desaparecer. O sea que varía en cuanto a su cualificación y su cantidad. Por ejemplo, si nosotros encontramos megacariocitos en sangre periférico, eso ya no es normal. Hay algo que le está estimulando para que aparezca eso acá. O por ejemplo, eritroblasto en sangre periférica. Ay, ¿Sí? ¿en qué, por ejemplo, aparece megacariocito? ¿En qué caso? Sí. Y generalmente en las PTI, en la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué es lo que hace? Que la médula ósea sigue produciendo plaquetas, pero fíjense que en realidad este megacariocito es una célula y estos son fracciones celulares. No son células verdaderas. Se nota, ¿verdad? Que estos son pedazos nomás de esto. Es decir que para que esto funcione, esto tiene que explotar. No se usa la palabra explotar en la ciencia, ¿verdad? Pero bueno, para que se entienda, ¿verdad? Quiere decir que esto va a generar gran cantidad de plaquetas para la circulación. Pero ¿qué pasa cuando hay una PTI, por ejemplo? Una de las causas, no es que eso es la única. Aparece esto aquí, pero no hay plaquetas, ¿entienden? Porque no explotó, no llegó a explotar eso. Para que dé, ¿cuánto es el número normal de plaquetas en sangre periférica? 200.000 puede ser, profe. Sí, 200.000 es normal.
es de 150.000 a 400.000. Ese sería el rango aceptable para la mayoría de los pacientes. Bueno, pero ¿qué pasa si esto no se fracciona para convertirse en esto y entonces tenemos menos de esto? Y estos pacientes entonces sangran, forman moretones. O sea, lo mismo ocurre en todos los casos. Por eso que es importante este cuadrito y fijarse que todo esto es lo normal. Todo. Si aparece este, por ejemplo, si aparece 1 o 2 no hay tanto drama, pero más de 5 que aparezca, bueno, eso ya es porque este está muriendo más rápido y entonces no hay forma de reponer esto hasta llegar acá. O sea, ya no dio tiempo para madurar, que esto madure acá. Es decir, que esto es una secuencia de maduración, ¿ven? Entonces, si no hay tiempo, entonces aparece esto, y eso es lo que conocemos como el nombre de desviación a la izquierda. ¿Por qué desviación a la izquierda? Y voy a mostrar por qué. Acá. Ven que esto indica de izquierda a derecha. ¿Ven? Acá tenemos un mieloblasto, un promielocito, mielocito, metamielocito, encallado y segmentado. Así. Quiere decir que la maduración es hacia la derecha. Entonces sería unidireccional lo normal. Eso sería lo normal. Pero fíjense que esto es lo que tiene que aparecer en sangre periférica. Esto que está acá. No esto. Si aparecen esto es porque este murió más rápido y entonces esto trata de reponer, pero no hay tiempo y aparecen esto acá. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, Por ejemplo, en una infección grave, cuanto más grave es, más la izquierda es la aparición en sangre periférica. Entonces, por eso se llama desviación a la izquierda. Todo lo que sea a partir de acá, menos este. O sea, si esto aparece ya no se habla de maduración a la izquierda. Bien. Entonces es muy importante el nivel de donde nosotros encontramos esto en sangre periférica. ¿Ya? Todo. De hecho que si encontramos este nivel es más grave. Si encontramos este nivel es mucho más grave. Nos vamos a estar hablando de... Entonces, si esto aparece estamos hablando de leucemia. A partir de acá podríamos estar hablando de una infección o una sepsis muy importante. Y luego, esto no quiere decir tampoco que estos nomás sean no sean para sepsis, pero generalmente es así. Va subiendo aquí. Esto es sangre periférica. Es así. Muy bien. Profe, Sí. ¿eso sale en un estudio de hemograma o qué estudio se tiene que realizar para...? Esto que estoy diciendo es en hemograma tiene que aparecer. ¿Ya? Ah, Ya que esto que está, esto, un paciente normal, cualquiera de ustedes, por ejemplo, esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto normal. Si vemos que un paciente tiene problema con las plaquetas, puede aparecer esto y disminuir esto. ¿Bien? Si tiene, por ejemplo, tenemos un paciente que hemoliza, o sea, muere rápido esto, puede aparecer este y este. ¿Comprenden? Porque trata de reponer lo que se murió antes o desapareció antes y así sucesivamente. Bien. Si nosotros vemos, este es en el caso solamente de glóbulos rojos. ¿Ven? Prolirroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático. Pierde su núcleo, se forman los reticulocitos y esto es lo normal. Es decir, que vamos a tener una cantidad determinada de esto, pero no podemos tener demasiado mucho. Podemos tener 1 o 2 de estos, pero no demasiado mucho. ¿Por qué? Porque eso significaría ya una patología a determinar. Bien. Es importante también entender que los glóbulos blancos en sangre no es que actúan en sangre. Estos van a los tejidos. ¿Se acuerdan? En las inflamaciones, la quimiotaxis que habíamos hablado. Para entender esto, tenemos
entre 4.500 y 9.500, o dependiendo de qué laboratorio estemos hablando. Pero va más o menos entre 4.000 a 10.000 en general. Hay a veces que algunos laboratorios ponen como límite 4.500 a 9.000, otros 5.000 a 10.000 y así sucesivamente, como límites. Bien, lo que significa que si yo tengo 10.000 glóbulos blancos, por ejemplo, en circulación sanguínea, tengo otros 10.000 por milímetros cúbicos, o por microlitro, en forma marginal, es decir, por los vasos sanguíneos, que no se pueden contar. ¿Eso qué significa? Que yo solamente puedo cuantificar estos, y no los marginales, que son también maduros como estos. Pero se le llaman marginales porque están por los, ¿cómo se llama? Vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un estímulo, esa que habíamos estudiado ya antes? Y automáticamente esos marginales pasan al torrente sanguíneo y aumenta la cantidad. Y a eso es lo que vemos como primer signo de inflamación o infección. Aumenta la cantidad. Y va a depender mucho de qué tipo de infección sea. Por ejemplo, si es una infección parasitaria, lo que van a aumentar son estos, no estos. Si es una infección bacteriana, van a aumentar esto o cualquiera de estos, pero el resto no. Si es una infección viral, esto y no el resto. ¿Comprenden la idea, verdad? O sea, estamos hablando de células especializadas, no de que cualquier cosa estimula cualquier cosa. Y esto es lo importante cuando uno interpreta esto, puede ser de gran ayuda para el paciente. Bueno, esto es, fíjense que esto, voy a poner otra vez este. Fíjense que este es un neutrófilo, ¿ven? Tiene varios lóbulos. Como mínimo tiene que tener 3 y como máximo 5 lóbulos para que sea considerado normal. Si tiene 2, ya no es normal. Si tiene 6, ya no es normal. Por eso es muy importante es decir, que su funcionalidad disminuye si es que no tiene mínimo 3 lóbulos. En este caso, por ejemplo, tiene 2 nomás, ¿ven? Entonces puede ser que tenga normal este paciente. De hecho, este no tiene normal, pero puede ser que tenga. Y que sean de 2 lóbulos. Igual es un inmunodeprimido. ¿Comprenden la idea, verdad? Porque su funcionalidad no es lo mismo. Voy a poner otro. En este caso, si yo veo, ven que estos son muy similares a este. ¿Ven? De hecho que esto es un dibujo, esto. Y esto es una fotografía. Entonces, ¿qué tengo que sospechar yo de este paciente? Y estando acá en el Paraguay sobre todo. Tomó agua de costanera, bro. Se fue y se bañó en la costanera y casi se ahogó, ¿verdad? Bien. Hay una infestación parasitaria, probablemente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los eosinófilos tenían receptores para qué tipo de inmunoglobulina? IgE. IgE, muy bien. ¿Y para qué era ese IgE? ¿Qué es lo que podría hacer ese IgE por esa célula? ¿Cómo funcionaba esta célula? O sea, ¿cuál era su función? De granulación. De granulación. Quiere decir que la inmunoglobulina del tipo E va a colaborar para que esta célula se desgranule, para que cumpla su función. ¿Se comprende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Profe, ahí se produce la inflamación, ¿verdad? Histamina. Claro, esto tiene dentro de estos son sacos de histamina, de heparina, un montón de cosas, de sustancias electrolíticas,
produce la inflamación. Sí, señor. Reacción alérgica o inflamación puede ser, profesor. Reacción alérgica, esto produce, o sea, esto puede ser una reacción alérgica. Así mismo también se manifiesta. En el Paraguay nomás en ese orden, parásitos, alergia. O sea, si es una persona de la high society, lo primero que se sospecha es alergia. Si es un niño de la calle, ahí de la Chacarita o lo que sea, la primera sospecha va a ser parásito. ¿Se entiende, verdad? Por eso que al paciente se lo ve de forma integral, no así muy particular, muy puntual. Va a depender mucho de su condición socioeconómica. A pesar de que eso te puede también llevar a una mala interpretación. Por eso que no hay que cerrarse. Le comento un evento que pasó en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen parásitos intestinales como nosotros acá en Sudamérica. Por lo tanto, los médicos que hacen salud pública allá, si uno tiene eosinofilia, lo que menos sospecha es parásito. Entonces, ¿qué pasó con una familia que uno de los, ¿cómo se llaman? Niños, bebés, presentaba síntomas gastrointestinales y tenía eosinofilia y todo lo que sea. Pero entonces los médicos jamás sospecharon que era parásito. Hasta que el niño falleció. Le hicieron la biopsia y tenía un quiste de parásito intestinal en el cerebro. O sea que los parásitos llegaron al cerebro. Y eso le mató. Es no, que contaste que comía arena, profe. No, ese es, en este caso en particular, la niñera era mexicana. Ah, ya había contado también, profe. Ya conté también. Bueno, y siempre cuento esto, ¿saben por qué? Porque a veces uno se encierra mucho en los estudios laboratoriales de imágenes, de no sé qué cosas, y se olvida de la condición socioeconómica del paciente y las posibles repercusiones de eso. Siempre hay que mirarlo dentro de todo el contexto para que esto pueda tener valor, porque si no, no tiene ningún valor. Bien, otra cosa muy importante que hay que fijar en este asunto es que estas células no pueden clonarse, por ejemplo, acá en sangre. ¿Comprenden la idea, verdad? Si yo encuentro acá células clonadas, eso no son células maduras. Las células maduras ya no se pueden clonar, citogenéticamente hablando. Bien. Entonces, sin embargo, fíjense que acá, estos son fotografías, esto nomás no sé por qué salió medio. Ven que acá esto está en estado mitótico, o sea que se está dividiendo. ¿Eh? Es una célula que se está dividiendo. Dijimos nosotros que no se pueden clonar en sangre periférica. Eso se nota que es sangre periférica. Acá tenemos un neutrófilo, acá tenemos un monocito y acá tenemos una célula en estado mitótico. Y esto es muy importante tener también presente, de que solamente los glóbulos rojos que tienen todavía núcleo y pasan a torrente sanguíneo tienen la capacidad de ir madurando. ¿Comprenden? Es decir, que esto es un glóbulo rojo en estado mitótico. Por si no recuerdan, los glóbulos rojos tienen núcleo en su origen. Solamente que para cumplir su función de transporte de gases, pierde su núcleo y se convierte en un eritrocito maduro. Pero ¿qué pasa si uno de estos pasa a torrente sanguíneo y sigue madurando? Y se dividen como si fuera que está todavía en médula ósea. Eso es lo que sucede. Bueno. Esto está claramente que es una célula inmadura. ¿Ven? Es muy similar a este. ¿Ven? A este o a este. Dependiendo de... ¿Ven? Célula inmadura, que acá tiene un nucleolo gigantesco. Y si esto está como esto es una fotografía muy focalizada,
Entonces, si esto tiene, por ejemplo, 30.000 glóbulos blancos y esto es un promielocito, estaríamos hablando de una sepsis. Miren, miren eso. Una maravilla celular en torrente sanguíneo. Esto no es normal. Este es de una célula, de un paciente con anemia megaloblástica. Y este es un glóbulo rojo inmaduro. Esto es un blasto. Blasto. Esto. Blasto. Blasto. ¿Ven? Estos nucleolos que tienen acá, lo delatan. Bueno. Se nota aquí que esto es una célula de la serie mieloide que no tienen lobulaciones. Bueno, esto yo ya sé la historia de esto, por lo tanto le puedo contar nomás, para no entrar en... Estos son células, son de la serie mieloide, que perdieron su capacidad de lobularse. Pero fíjense que todos tienen la misma característica. Y es lo que conocemos como Pergel-Webb, que es un fenómeno genético, que en este caso es homocigoto, porque ninguno de los tuvieron la capacidad de... Estos pacientes no tienen grandes complicaciones hematológicas, pero sí son inmunodeprimidos. No tienen la capacidad de defenderse ante otros. Bien. Acá tenemos otra célula. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la capacidad de fagocítica de la célula? Fíjense que esta célula es un macrófago. Esto es fotografía, esto no es dibujo, es fotografía. Y esto tiene la capacidad de fagocitar a otras células, son macrófagos. Fíjense que esto, por ejemplo, tiene 2 núcleos aquí. Quiere decir que ya le fagocitó a otro. Esto le va a fagocitar a otra a esto y así sucesivamente. Bien. Y esto tienen acá, ¿cómo se llama? Vacuolas, que significa que fagocitaron y las enzimas líticas le destrozaron aquí su citoplasma. Este ya está por morir de tanto fagocitosis. Esto también, ven, ya no tiene citoplasma. Y le voy a mostrar también otras células. Bueno, esto, fíjense que la mayoría son neutrófilos, lo que significaría que podría ser una sepsis de origen bacteriano. ¿Ven? Y tiene la particularidad que ya no tiene gránulos, ¿ven? Están desgranulados ya, que significa la gravedad que tiene también el paciente. Bueno, esto siempre pongo acá porque este no es una célula de la sangre, esto que está acá. No es propio de la sangre. Sin embargo, apareció. ¿Qué es lo que pasó acá en este caso? ¿Se acuerdan de los plasmocitos que son? ¿O no se acuerdan? Cuando las células B se activan y van a producir ya inmunoglobulina, se convierten en plasmocitos. Y los plasmocitos tienen más o menos esta característica morfológica. Pero no es tanto así. Su núcleo es lo que más le parece. Pero el resto es nada. Bien, lo cierto es que esto aparece y digo yo, bueno, entonces
¿Qué será esto? Famoso, uno mira el microscopio, no sabe qué es, pasa, pero después te encuentras otra con el mismo, o con otro, y otro, y otro, y entonces no puede pasar. No puede decir, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos. Bueno, tuve que recurrir a un libro de orina, una atlas de orina, para descubrir que esto era una célula epitelial. Claro, que ahora que le digo a ustedes que es célula epitelial es fácil, pero cuando en ese momento yo no sabía y por lo tanto me era complicado. ¿Y cuál es el diagnóstico de ese, pues? Que haya una célula epitelial. Esto no es patología, esto es un error. Bueno, les comento la historia, porque después yo investigué por qué apareció ese ahí. Cambiaron de jeringa, marcas de jeringa, y trajeron una jeringa con agujas que no eran muy filosas. Ven que algunos de ustedes son enfermeros acá. Sí, profe. A veces cuando vas a hacer la Sí, punción, profe. la punta no entra rápido. No entra así, cuando entra va a ser ¡prus! Dice, ¿verdad? Cuando se intramuscular. Ah, no, va a ser intramuscular, o sea, el pinchazo en general luego es complicado, ¿verdad? Parece que no, le aprieta, le entra así, pero no atraviesa la piel, ¿verdad? No es filosa. Y bueno, en este caso en particular eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? No atravesaba luego la piel, después yo probé la aguja, y qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y realmente así como que arrastraba luego la piel así, ¿verdad? Como que no pudiendo atravesarlo. Y cuando le atraviesa, hace una cosa así. Y ahí lleva una cantidad de células epiteliales. Pero no tiene esto no es ninguna patología. O sea que es un error de toma de muestra en el sentido de que la aguja era... Bueno, esto también tiene mucho que ver. ¿Ven? Este es un glóbulo rojo, esto que está acá. Pero es como el glóbulo rojo que le había mostrado al principio. O sea, es un eritroblasto. En este caso, si ustedes se fijan acá, estos glóbulos rojos no son nada normales, ninguno de estos. Acá también un esquistocito, o sea, restos celulares, hay esferocitos. ¿Y lo que significa? Esto es lo que conocemos como un síndrome hemolítico. O sea, yo tengo esto acá y yo digo que esto es un síndrome hemolítico. Si soy bueno, le pongo así. Diagnóstico, síndrome hemolítico. Y si soy malo, le dejo nomás así le informo todo esto y que cada uno vea hacia dónde ir. Porque hay también algunos médicos que no quiere que se le ponga qué podría ser esto. Entonces no le pones, no. Sencillo. No es bien complicado. Y que se vea. Bueno. Esto que está acá, esto es tejido. Esto. No es sangre. Sin embargo, ustedes van a ver acá glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos están en todos lados. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá por ejemplo, este es un macrófago, esto que está acá. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta aquí, este que está acá es muy similar a este, con la diferencia que este está dentro de esta célula. ¿Ustedes saben? Sí, profe. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como macrófago. Este es un raspado de piel de una zona inflamada que yo hice, ¿verdad? Hice un raspado así con bisturí, y después fijé y coloreé. Solamente para mostrarle a los muchachos que lo que dice la teoría es cierto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos inflamación? Que había sustancia quimiotáctica, que había activación de los macrófagos, del complemento y toda esa historia, que al final estimulaban a los macrófagos a fagocitar. Bueno, ven que esto es cierto, para que vean. Este macrófago probablemente va a fagocitar otro más y después ya muere.
Ya no va a tener más la capacidad. Este por lo visto ya fagocitó a varios y se volvió gigante y va a perder su citoplasma y se va a quedar como ¿ven? Este es un núcleo desnudo, acá ya no tiene citoplasma. Entonces ya porque ya fagocitó a demasiado, entonces murió ya. Y acá se ve mejor todavía. ¿Ven? Este es un macrófago gigante, ¿verdad? Está por explotar esto. Está por... voy a ver esa parte, Sol, porque como Bueno, no, profe. voy a mirar un poco con la profe Ana esa parte. Bien. Este es el mismo caso, solamente que acá hay más células y hay más macrófagos. Este es un macrófago, este es otro macrófago que están ya, esto ya está por morir, o sea, casi todos ya están por morir. Acá hay otro, ¿ven? Que le fagocita todas las células infectadas, le fagocita. Y esto es fotografía, esto no es, ¿cómo se llama? No es dibujo. Dibujo. Esto es real, sí, en vivo, por decirlo. Es una fotografía de microscopio. Con el celular, por supuesto. Si tuviéramos un microscopio de alta, una cámara fotográfica de alta definición, íbamos a tener mejores. Pero con el celular se saca también bastante bien. Otros, ¿ven? Hay un feroz macrófago con aquí una célula fagocitada ya. Y acá hay otro. Bueno, ¿se acuerda que cuando hablábamos nosotros de estimulación de la fagocitosis por los macrófagos, actuaban las interleucinas, las citocinas, el C3 y las inmunoglobulinas? ¿Se acuerdan? Todo eso funciona así, en conjunto. De tal manera que un macrófago, si ustedes se fijan aquí, si ustedes traten de fijar esta imagen, y luego voy a irme a mostrarles una imagen. ¿Ven? Hoyo básico allá. A este que está acá. Este que está acá. Ahora voy a traer otra imagen. Aquí está, ¿ven? ¿Le parece, verdad? Sí, profe. Pero Sí, profe. este es en tejido. Por eso que yo siempre le digo, un macrófago en tejido, mejor dicho, un monocito en tejido se convierte en macrófago. Si ustedes morfológicamente es muy similar. Y así sucesivamente, porque en realidad en sangre pocos son los que actúan. Por ejemplo, los monocitos, en este caso, un neutrófilo está destrozado, por ahí viene, porque tiene la capacidad de fagocitar y luego esto está por morir. Miren, estos son vacuolos gigantes por fagocitosis. Es decir, que habrá fagocitado bacterias o agentes en general, antígenos, que estaban opsonizadas y de esa manera. Esto es sangre. Esto es sangre y estos no son macrófagos. Estos son blastos. Ven los gránulos que tiene acá. Estos son todos. Si ustedes fijan a esto acá, podemos volver al original acá y vemos que son como estos, ¿ven? O como este, ¿ven?
tiene gránulos. Después los otros ya no tienen práctica. Bien. Septicemia indicado, profesor. ¿Eh? Septicemia o sepsis. No, cuando son blastos, ya hablaríamos de leucemia y de diferentes tipos. En este caso, una mieloblástica, ¿verdad? Porque son mielocitos de la serie mieloide lo que proliferan. ¿Se acuerdan que les dije que los neutrófilos tienen que tener de 3 a 5 nomás? Esto, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los ya tienen. Y acá sí que vamos a contar este que está acá. Podemos hacer hasta 8. Bien. Y esto es un blasto, otro blasto. Esto es típico. En las anemias megaloblásticas, sin que aparezcan estos sí pueden aparecer así. Es típico. Es decir, si a ustedes le informan, por ejemplo, neutrófilos polisegmentados, macrocitos, vasofilia difusa, eritroblastos. Bueno, eso estamos hablando de una anemia megaloblástica. Las leucemias como de este tipo, que sería la M2, son típicos también de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque la megaloblástica es déficit de vitamina B12. Y la vitamina B12 es una vitamina que participa en la proliferación o la replicación del ADN. Entonces, en las anemias, en las leucemias de este tipo, ¿quiénes son los que se replican más? Y los blastos. Por eso tienen, por ejemplo, 300.000 glóbulos blancos. Entonces usa toda la vitamina B12 y el paciente tiene déficit de vitamina B12. De hecho que no se le puede poner vitamina B12 porque entonces se va a proliferar más todavía. Pero aparece entonces como una característica de anemia megaloblástica. Por eso nomás. Bien. Bueno, este sí era un típico. Creo que ya le comenté también. Pero de igual manera le voy a volver a comentar para aquellas personas que no me escucharon. Bueno, este es un caso típico de apoptosis celular. Esto. O sea que lo que nosotros conocemos como muerte programada. Que cuando yo era joven, feliz y soberano, la muerte programada de las células se conocía como que empezaba a nivel citoplasmático, la membrana citoplasmática. Es decir, que la membrana, la teoría, estoy hablando de libros que se leía en las facultades de ciencia de la salud, esto que estoy diciendo. O sea que esta célula, aparentemente lo que sucedía con ellos es que perdía su capacidad la membrana perdía su capacidad de ser selectiva y entonces los líquidos extracelulares entraban y esto explotaba por plasmólisis. Eso era la teoría de la apoptosis en esa época. Luego, ahora, hoy en día, la que más se acerca a la realidad es que la apoptosis comienza en el núcleo. Acá, esto. Es decir, que la membrana nuclear es la que se descompone por una orden que viene del ADN y luego se deforma todo. Y esto es una célula apoptótica. Bueno, y ahora le voy a contar la historia de esto. Resulta que este es un paciente que me viene al laboratorio y miro así. Entonces digo, bueno, ¿saben qué? Esta coloración está horrible, no se puede mirar bien, porque se nota lo de acá no hay nada, no hay plaquetas, no hay nada. Y aparte de eso que las células están todas destruidas. ¿No? Entonces, vamos a hacer otra lámina y vamos a colorear otra vez. Me colorean otra vez y la misma cosa. Bueno, como ya era medio tarde, entonces yo dije, bueno, ¿saben qué? Ustedes no saben hacer nada, me plagué un montón y yo mismo hice. Me voy a mirar la misma cosa. Entonces, bueno, esto habrá tenido algún detergente, el tubo, qué sé yo, alguna cosa le pasó a la muestra. Vamos a tomar otra vez la nueva muestra del paciente.
Bueno, acaba de fallecer el paciente. O sea, es decir que esta muestra que se le tomó está ya prácticamente muerto el paciente. Y entonces también sus células aparecen como muertos. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Acá no se ve ninguna plaqueta, pues. Una cosa así llamativa. Bueno. Este es un linfocito T activado. Este que está acá. Es decir, que este ya estuvo en contacto con un antígeno. En este caso en particular, el antígeno era de un dengue. Porque como yo sé que era de un dengue, porque le diagnosticamos al paciente dengue. ¿Sencillo? Entonces, ¿quién es el que le activó? El antígeno del dengue. Y esto está así. Si ustedes fijan esto, voy a volver al original para que vean la diferencia morfológica. Este es un linfocito normal. ¿Ven? ¿Ven ustedes, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ven que esto, primero la regularidad del citoplasma, ¿ven? El núcleo que tiene condensación en la parte más oscura, ¿ven? Así. Bueno, algunos detalles, hermano, vamos a quedarnos mucho. Ahora le voy a mostrar otra vez esto mismo. Fíjense, la irregularidad de su citoplasma, el color totalmente irregular y el núcleo también totalmente diferente al original. O sea que acá no se ven muy bien las condensaciones, esa zona oscura que le mostraba yo ahí. O sea, automáticamente esto entonces es un linfocitos T activado, o lo que conoceríamos como linfocitos reactivos. Es decir, que los linfocitos T, ¿se acuerdan de los linfocitos T? ¿Cómo funcionaban los linfocitos T? ¿Fagocitaban o no? No, profe. Citotóxico. Es citotóxico, muy bien. Bueno, este es como si fuera que es un linfocito enojado, por decirlo así. Esto se ve en sangre, esto es fotografía, no es dibujo. Luego uno ve esto, ¿ven? Esto es en sangre. Ven que estas células no son nada normales. Primero por la cantidad y luego por su forma. Acá están lo que se llaman clivados. Ven como si fuera que son cerebroides. Parece un cerebro, ¿ven? Acá otro. Acá otro. La mayoría son como cerebroides. Bueno, esto es leucemia. Esto es muy similar al que ya le mostré hace rato. La de granulaciones. O sea, esto debería ser más rosadito y acá más muy blanquecino. Y otra particularidad que tiene es que no se ve plaquetas. Las sepsis bacterianas generalmente se consumen las plaquetas. Empezamos por ahí, después empiezan a tener CID y toda esa historia, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Esto quería mostrarle nomás para tener una idea de que es todo eso que nosotros hablamos de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De las activaciones, de cómo actúan, las inflamaciones, cómo se estimulaba la fagocitosis, y que son en el lugar de inflamación, no dentro de la sangre. Bueno, ocasionalmente puede ser una sepsis, por ejemplo, podemos decir que las bacterias ya han invadido a la sangre y ahí ya es cualquier cosa en un cuadro séptico. Pero, o sea que vamos a tener hemocultivo, por ejemplo, positivo, con algún tipo de bacteria, que ya es otro escenario. Y es decir que el sistema inmunológico está totalmente rebasado en un cuadro séptico. Prácticamente ya no se puede hacer más nada. Más que esperar que los antibióticos pudieran de alguna manera actuar. O las pegamos, pero solamente ya en ese sentido de pescar por el antibiótico. ¿Sí?
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Eh? No, profe. No, profe. Profe, ¿cómo se diagnostica una leucemia megaloblástica? ¿Cómo se diagnostica? Sí, Bueno, las leucemias no son megaloblásticas, las anemias son megaloblásticas. Las leucemias son mieloides o linfoides en general. Eso es en general. De hecho que ahora ya no se le llama en términos, no se usa mucho el término leucemia. Se usa todavía por la costumbre, ¿verdad? Porque lo que ahora se utiliza son las mieloproliferativas o mielodisplasia. ¿Por qué esto es así? Porque hablar de leucemia significa que solamente los glóbulos blancos son proliferativas. Sin embargo, existen también proliferación de glóbulos rojos y también de plaquetas. Entonces, hoy en día ya no se utiliza en general, o sea, no se debería utilizar, sobre todo cuando uno está enseñando, por ejemplo, la palabra leucemia. ¿Por qué? Porque es muy limitado su concepto. ¿Me entienden la idea, verdad? sí, profe, entonces sería la anemia, ¿cómo se diagnostica, profe? La que megaloblástica. La anemia megaloblástica, y primero por la morfología, que tiene unas particularidades. Por ejemplo, los glóbulos rojos se ven grandes, se ven como amoretonados así los glóbulos rojos. O sea, ven ustedes el microscopio en la foto que ya le mostraba, ¿verdad? Que los glóbulos rojos se veían así con un halo blanco y toda esa historia. Bueno, cuando es megaloblástica, son grandes. Los glóbulos rojos están disminuidos en cantidad, pero son grandes. Y se ven como amoretonados, o sea, como un color moretón. Se llama vasofilia difusa, ¿verdad? Así le llamamos nosotros, pero se ve como si fuera que tiene moretón. Y puede tener eritroblasto. Y luego, porque esos son orientativos. O sea, yo digo, bueno, esto es megaloblástico. Luego le mido ácido fólico y vitamina B12 y aparece que no está muy bajo. Entonces ya confirmo de que es una anemia megaloblástica. Si sospecho, por ejemplo, que existe una anemia megaloblástica, pero de origen no de déficit, que sería, por ejemplo, la anemia perniciosa, que en realidad es un defecto ¿cómo se llama? El factor intrínseco que se produce en el estómago de las personas, que puede ser genético o puede ser inducida. Por ejemplo, los alcohólicos, las personas alcohólicas, generalmente tienen anemia megaloblástica inducida, anemia perniciosa inducida, que es megaloblástica, solamente que es una variedad o sea, por más que yo le dé vitamina B12 a ese paciente, o ácido fólico, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene un problema que se llama de factor intrínseco, a no ser que le inyecte, que es otra historia, que no necesita el factor intrínseco. Pero normalmente el tratamiento que se da es vía oral a los pacientes anémicos. Difícilmente se haga en los cuadros muy críticos, sí se hace por forma parenteral, pero no es lo común. Entonces en ese caso sí, pero tiene que haber una razón para hacer eso, no es que el método de diagnóstico de la anemia perniciosa se llama la prueba de Schilling, que sí es de diagnóstico. No sé si resume eso mejor dicho, si responde tu pregunta. Sí, profe, gracias. Fíjense que en un hemograma uno puede orientarse muy bien
en el tipo de anemia, en el tipo de, ¿cómo se llama? Infecciones, ya sea viral o bacteriano, y una orientación básica sobre leucemias, porque la leucemia sí se hace diagnóstico vía punción medular, o bien se hace por citometría de flujo o citogenética. Esos son acá no, creo que ahora IPS trajo para hacer citogenética, pero hasta hace 2 años, antes de la pandemia, por ejemplo, todavía no teníamos. Sin embargo, por ejemplo, para diagnosticar anemia ferropénica, los glóbulos rojos son pequeñitos, son abundantes, o sea, muchísimos. Porque uno mira así, por ejemplo, y tiene 5 millones de glóbulos rojos. Y sin embargo son pequeñitos. Y son vacíos. Tienen un halo blanco así grande. Entonces, la orientación es hacia una ferropénica. Y entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Hacer el perfil férrico. ¿Cuál es el perfil férrico? Y hacer hierro en plasma, ferritina, transferrina y todo eso. Un ratito que voy a atender. Hola. ¿Cómo andamos? El perfil férrico, entonces ahí se resuelve también. Y el tratamiento de hierro, sencillo. El más común de todo eso es la ferropénica. ¿Por qué? Porque la reserva es muy baja y la vitamina B12, por ejemplo, tenemos 3 a 6 meses de reserva normalmente. Entonces, Profe, no es tan común. ¿Está? profe, ¿vos presentás algo? Dale, profe. Sí. ¿Alguien me habló? ¿O alguien? ¿Estás presentando pantalla, profe? No estoy más presentando pantalla. Solamente estoy comentando lo que... Profe, vos dijiste que en Paraguay es muy común por los parásitos, ¿verdad? La anemia. Y mira, en el Paraguay estamos de todo, ¿verdad? Están las personas por déficit nutricional, parásito, o ambos. El otro esquema es, por ejemplo, hay muchos sangrados por accidente o por lo que sea, ¿verdad? Y que no se repusieron nunca. Y aparte que otra vez come poco, o si come tortilla, y las tortillas, bueno, no hablemos de que el valor energético es altísimo, pero nutricionalmente no aporta casi nada. Entonces, hay varios factores. La anemia en particular, lo único que yo les recomiendo a ustedes y a todos los a quien le doy clase, es que no hay que dejar pasar una anemia. O sea, detectamos una anemia, sí o sí hay que investigar la causa. Que puede ser que sea parásito, puede ser nutricional, puede ser, pero también puede ser, por ejemplo, algo grave como una leucemia, o puede ser, por ejemplo, un sangrado intestinal. Entonces hay que investigar sangre oculta. La anemia no es una enfermedad en sí, sino es un síndrome que tiene múltiples causas. Por eso que hay que investigar sí o sí. Ustedes detectan. O sea, a mí lo que me interesa siempre decir es que no hay que decir como médico, ustedes no pueden decir, tenés un poco de anemia nomás. Porque esa anemia puede ser desde una leucemia hasta una parasitosis o un sangrado de hace 2 meses, por ejemplo. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? No, profe. Bien, voy a llamar a la lista entonces. Vamos. Dale. Despiértenle a esos que estaban durmiendo. Eso que me van a